Lección 1. Seguridad aeroportuaria. Esperamos en la puerta de embarque hasta que llamen a nuestro vuelo, y siempre es una experiencia interesante. Absolutamente. La expectativa aumenta a medida que vemos a otros pasajeros subir al avión. Sí, y pasar por el control de seguridad puede ser toda una aventura en sí misma. Realmente puede. Siempre siento una mezcla de emoción y ansiedad durante ese proceso. Exactamente. Asegurarse de tener todos los elementos esenciales listos ayuda a aliviar el estrés. Seguro. Siempre compruebo mi tarjeta de embarque y mi carné de identidad antes de dirigirme a la puerta de embarque. Eso es inteligente. Ahorra mucho tiempo y molestias cuando estás en el aeropuerto. Además, te da más tiempo para relajarte y disfrutar de un aperitivo mientras esperas. Sí. Me encanta observar a la gente en el aeropuerto, hay muchos viajeros interesantes. Lección 2. Referencias cinematográficas. Dos pequeños niños británicos aparecen en la película y realmente capturan los corazones del público. Sí, y Julie también protagonizó muchas otras películas, como la americanización de Emily. Eso es un clásico. Es fascinante ver cómo estos primeros papeles moldearon su carrera. Absolutamente. Ella aportó tanta profundidad a sus personajes, haciéndolos fáciles de identificar y memorables. Creo que es impresionante cómo los actores infantiles pueden transmitir tal emoción a una edad temprana. Sí, se necesita mucho talento y madurez para manejar esas funciones de manera efectiva. Me pregunto cómo manejan las presiones de la fama tan temprano en la vida. Debe ser un desafío, pero también les abre oportunidades increíbles. Exploremos más de sus películas, me encantaría ver su gama como actriz. Lección 3. Cuestiones de corrupción. La corrupción realmente puede socavar la capacidad de una empresa para competir con otras del sector. Es un problema serio. No solo afecta a la empresa sino también a la economía en su conjunto. Exactamente. Cuando la corrupción prevalece, ahoga la innovación y la competencia leal. Es desalentador ver cómo erosiona la confianza en las empresas e instituciones. Absolutamente. Un paso importante para detener la corrupción es promover la transparencia. Sí, la transparencia puede ayudar a que las personas rindan cuentas por sus acciones. También es esencial crear una cultura en la que se valore y recompense el comportamiento ético. Estoy de acuerdo. La educación y la conciencia sobre los impactos de la corrupción son cruciales. Analicemos más estrategias sobre cómo podemos contribuir a las prácticas éticas en nuestros propios campos. Lección 4. Riqueza cultural. Japón ofrece hermosos paisajes a la vez que es rico en cultura e historia. Absolutamente. La mezcla de belleza natural y patrimonio cultural es realmente cautivadora. Sí, desde los serenos jardines hasta las bulliciosas calles de la ciudad, hay mucho por explorar. Me encanta cómo cada región tiene sus propias tradiciones y festivales únicos que experimentar. Exactamente. Es fascinante aprender sobre las costumbres que se han conservado durante siglos. Creo que visitar sitios históricos puede profundizar aún más nuestro aprecio por la cultura. Definitivamente, cada lugar cuenta una historia que nos conecta con el pasado. Me muero por sumergirme en las costumbres locales y probar la auténtica cocina japonesa. Yo también. Planifiquemos un viaje para experimentar todo lo que Japón tiene para ofrecer. Lección 5. Libertad personal. Como individuos, seguimos basando nuestras creencias en la libertad personal y otros derechos humanos.
Absolutamente. Estos principios son fundamentales para una sociedad justa y equitativa. Sí, permiten a las personas expresarse y seguir sus propios caminos en la vida. Estoy de acuerdo. Es esencial proteger estos derechos para todos, independientemente de su origen. Exactamente. La defensa de los derechos humanos fomenta un sentido de dignidad y respeto entre las personas. Y fomenta la diversidad, permitiendo que se escuchen y valoren diferentes voces. Analicemos las formas en que podemos abogar por estos derechos en nuestras comunidades. Me entusiasma explorar cómo podemos lograr un impacto positivo juntos. Sí, es importante para nosotros defender aquello en lo que creemos. Lección 6. Perspectivas históricas. Dibujado con la espada, como se dijo hace 3000 años, así debe seguir siéndolo. Esa es una declaración poderosa. Refleja la naturaleza perdurable del conflicto y la lucha. Sí, a lo largo de la historia, la espada ha simbolizado el poder, la autoridad y, a veces, la opresión. Absolutamente. Es fascinante cómo los artefactos pueden contar historias de civilizaciones pasadas. Creo que es esencial estudiar estos contextos históricos para entender nuestro presente. Sí, aprender del pasado puede guiarnos a la hora de tomar mejores decisiones para el futuro. Exploremos más sobre estas narrativas históricas y sus implicaciones en la actualidad. Gran idea. Profundizar en la historia puede proporcionar información valiosa sobre el comportamiento humano. Estoy ansioso por ver cómo estas lecciones de la historia se pueden aplicar a nuestras vidas ahora. Lección 7. Deliciosa anticipación. Me muero por adentrarme. La comida se ve absolutamente deliciosa. Yo también. Estoy muy contenta de que hayamos decidido pedir en este restaurante. Todo suena increíble. Sí, he escuchado cosas muy buenas sobre sus especialidades y la presentación es impresionante. Realmente lo es. Siempre es emocionante probar platos nuevos que nunca hemos probado antes. Estoy de acuerdo. Explorar diferentes cocinas es una de mis cosas favoritas de salir a cenar. Además, compartir una comida hace que la experiencia sea aún más agradable. Absolutamente. Es una excelente manera de crear vínculos y crear recuerdos duraderos juntos. Saboreemos cada bocado y disfrutemos los sabores al máximo. Sí, por una comida fantástica y una noche maravillosa por delante. Lección 8. Instalaciones de fitness. Lamentablemente, no ofrecemos clases de acondicionamiento físico en el gimnasio del hotel. Es un poco decepcionante, pero estoy seguro de que podemos encontrar alternativas cerca. Sí, muchos gimnasios locales ofrecen pases de un día, lo que podría ser una buena opción. Eso es cierto. Sería bueno mantener mi rutina de ejercicios incluso mientras viajo. Absolutamente. Mantenernos activos puede ayudarnos a sentirnos con energía y listos para explorar. Además, algunas actividades al aire libre, como correr o hacer senderismo, también pueden ser un buen ejercicio. Sí. Disfrutar del aire fresco mientras haces ejercicio siempre es una ventaja. Revisemos algunos parques o senderos cercanos cuando tengamos tiempo. Gran idea. Explorar nuevos lugares mientras te mantienes en forma parece el plan perfecto. Lección 9. Reserva para cenar. Chicos, nuestra reserva para cenar se perdió. ¿Qué debemos hacer ahora? Eso es lamentable. Mantengamos la calma y veamos si podemos encontrar otro sitio para comer. Sí, podríamos preguntar en el restaurante si nos pueden alojar de todos modos. Esa es una buena idea. A veces nos pueden meter, aunque sea un poco lento de espera. Exactamente.
Si no es así, siempre podemos explorar los restaurantes cercanos en busca de una opción alternativa. Sí. Hay muchos lugares geniales por aquí, solo tenemos que ser flexibles. Revisemos las reseñas rápidamente para encontrar un buen lugar para disfrutar de una buena comida. Gran plan. Estoy seguro de que encontraremos algo delicioso para saciar nuestro hambre. Brindemos por una aventura gastronómica espontánea. Lección 10. Exploración de la naturaleza. Nos detuvimos y miramos las flores silvestres de primavera, eran tan vibrantes y hermosas. Sí, era una vista encantadora. La naturaleza tiene una forma de levantarnos el ánimo, ¿no es así? Absolutamente. Los colores y aromas de las flores eran simplemente encantadores. Y el hecho de que cruzáramos un arroyo caminando sobre las piedras lo hizo aún más divertido. Sí. Se sintió aventurero y aumentó la emoción de nuestra caminata. Me encanta explorar la naturaleza de esta manera, es un escape muy refrescante de la vida cotidiana. Definitivamente. Cada paso trae nuevos descubrimientos y momentos para apreciar. Hagamos que sea una tradición explorar más lugares naturales juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Por muchas más aventuras al aire libre. Lección 11. Opiniones presidenciales. Una ciudad brillante es quizás todo lo que el presidente ve desde el pórtico de la Casa Blanca. Es una imagen preciosa. Debe ser todo un espectáculo para contemplarlo todos los días. Sí, y desde la terraza de su rancho, puede experimentar un tipo diferente de belleza. Es fascinante cómo las diferentes perspectivas pueden influir en la visión de un líder para el país. Absolutamente. El contraste entre la bulliciosa ciudad y el paisaje sereno es sorprendente. Me imagino que esos puntos de vista inspiran muchas decisiones y reflexiones sobre el liderazgo. Exactamente. Es importante que los líderes comprendan las experiencias urbanas y rurales. Sí, tener esa conciencia puede conducir a políticas más equilibradas para todos. Analicemos cómo el entorno moldea las perspectivas de nuestras propias vidas. Lección 12. Relajación de mascotas. Es un bonito detalle. Nuestras mascotas también apreciarán tener un lugar para relajarse. Absolutamente. Crear un rincón acogedor para ellos demuestra cuánto nos preocupamos. Me encanta cómo los pequeños ajustes en nuestro hogar pueden mejorar su comodidad y felicidad. Sí, las mascotas prosperan en entornos en los que se sienten seguras y protegidas. Es increíble cómo una cama suave o una manta caliente pueden marcar la diferencia. Estoy completamente de acuerdo. Es fundamental para su bienestar disponer de un espacio relajante. También asegurémonos de incluir algunos juguetes para mantenerlos entretenidos. Gran idea. Involucrar sus mentes es tan importante como proporcionarles un lugar cómodo. Creo que deberíamos crear su área juntos, podría ser un proyecto divertido. Lección 13. Experiencias inmersivas. Oh, he probado uno antes y me sentí como si estuviera en un mundo completamente diferente. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de experiencia inmersiva tuviste? Fue una aventura de realidad virtual que me transportó a un increíble paisaje de fantasía. ¡Wow! Siempre he querido probar la realidad virtual, debe ser muy atractiva y real. Realmente lo es. La tecnología hace que te olvides de lo que te rodea y te sientas como si estuvieras allí. Solo puedo imaginar lo emocionante que sería explorar nuevos mundos como ese. Sí, era como ser parte de una película, y me encantó cada momento. Busquemos una experiencia de realidad virtual que podamos probar juntos, creo que será muy divertida.
Eso me encantaría. Explorar nuevas realidades juntos suena como una aventura a punto de ocurrir. Lección 14. Las actividades de Grace. Grace va a nadar más tarde, está tan emocionada. Eso suena maravilloso. Nadar es una excelente manera de mantenerse activo y divertirse. Sí, después también va a jugar juegos de mesa con sus amigos. Eso suena como una combinación perfecta de ejercicio y relajación. Exactamente. Es bueno tener una variedad de actividades para disfrutar con amigos. Me encanta verla tan feliz, la socialización realmente mejora su estado de ánimo. Sí, es importante que tenga ese equilibrio entre actividad física y ocio. Estoy completamente de acuerdo. Planifiquemos pronto una noche de juegos, sería genial unirse a la diversión. Me apunto. Creo que será una forma fantástica de pasar tiempo de calidad juntos. Lección 15. Ingredientes frescos. Elijo los que son frescos y de temporada, tienden a tener mejor sabor. Absolutamente. Los ingredientes frescos marcan la diferencia a la hora de cocinar. Sí, tienen un sabor más rico y una mejor textura en comparación con los productos fuera de temporada. Estoy completamente de acuerdo. Además, comprar productos locales apoya a los agricultores y reduce nuestra huella de carbono. Exactamente. Es una situación en la que todos ganan tanto para nuestras papilas gustativas como para la comunidad. Creo que deberíamos visitar el mercado agrícola este fin de semana para abastecernos de ingredientes frescos. Suena como una gran idea. Me encanta explorar los diferentes puestos y opciones disponibles. Sí, y es una excursión divertida para pasar tiempo juntos mientras compran comida deliciosa. Hagamos una lista de lo que queremos obtener para asegurarnos de no perdernos nada. Lección 16. Estándares de servicio al cliente. La política significa que cualquier empleado debe saludar a cualquier cliente que se encuentre a menos de 10 pies de él. Es un gran estándar. Crea un ambiente acogedor para todos los que entran. Sí, hace hincapié en la importancia del servicio al cliente en la construcción de relaciones. Estoy completamente de acuerdo. Un saludo amistoso puede marcar un tono positivo para toda la experiencia. Es esencial hacer que los clientes se sientan valorados y apreciados desde el momento en que llegan. Absolutamente. Este enfoque puede conducir a una mayor satisfacción y lealtad de los clientes. Creo que la implementación de esta política realmente puede mejorar la experiencia de compra en general. Sí, y alienta a los empleados a interactuar más con los clientes. Analicemos cómo podemos promover este tipo de servicio en nuestros propios entornos de trabajo. Lección 17. Historia del deporte canadiense. El atleta canadiense más famoso de la época fue Ned Hanlon, nacido en 1855 y activo hasta 1908. Eso es interesante. He oído hablar de él, hizo importantes contribuciones al béisbol. Sí, fue un jugador notable e incluso dirigió varios equipos durante su carrera. Es increíble cómo ayudó a dar forma al deporte en Canadá y a dejar un legado duradero. Exactamente. Sus logros inspiraron a muchas generaciones futuras de atletas. Me encanta aprender sobre personajes históricos del deporte, a menudo tienen historias fascinantes. Sí, y su impacto aún se puede sentir en los deportes que disfrutamos hoy en día. Profundicemos en la historia del deporte canadiense, hay mucho por explorar. Eso me encantaría. Comprender nuestra herencia deportiva es importante y enriquecedor. Lección 18. Establecer planes. Voy por si acaso,
pero creo que es mejor estar preparado. De acuerdo. Fijemos una fecha y hagamos los arreglos necesarios con anticipación. Sí, la planificación ayudará a garantizar que todo vaya bien y no nos perdamos nada. Exactamente. Tener un plan claro hace que sea más fácil disfrutar de la experiencia. Creo que también deberíamos discutir lo que queremos lograr durante este tiempo. Esa es una gran idea. Establecer metas nos mantendrá enfocados y motivados. Apuntemos nuestros objetivos y cualquier actividad específica que queramos incluir. Sí. De esta manera, podemos medir nuestro progreso y celebrar nuestros logros. ¿Estoy entusiasmado con esto? Un enfoque bien organizado hará que sea una experiencia memorable. Lección 19. Técnicas de fotografía. Eso es impresionante. ¿Editas tus fotos o las mantienes naturales? Normalmente los edito un poco para mejorar los colores y la iluminación, pero prefiero un aspecto natural. Lo entiendo perfectamente. Es bueno mantener la autenticidad del momento capturado. Exactamente. Quiero que mis fotos reflejen la verdadera belleza de lo que experimenté. La edición puede ser una gran herramienta, pero es importante no exagerar. Sí, encontrar ese equilibrio es crucial para mantener la esencia de la imagen original. Creo que tu enfoque hace que tu fotografía parezca más genuina y fácil de identificar. Gracias. Disfruto compartir mi perspectiva a través de mi lente de una manera natural. Planifiquemos pronto un día de fotografía, me encantaría aprender algunas de tus técnicas. Lección 20. Hora de la fiesta. Por supuesto. Si el televisor no se puede reparar, te proporcionaremos un reemplazo. Es reconfortante escuchar eso. Es estupendo saber que te tomas muy en serio el servicio de atención al cliente. Absolutamente. Queremos asegurarnos de que todos disfruten de su experiencia sin problemas. Te lo agradezco. Hace una gran diferencia saber que hay una solución si algo sale mal. Sí, y creemos en ofrecer soluciones rápidas para mantener contentos a nuestros clientes. Ese es el enfoque correcto. Demuestra que valoras a tus clientes y su tiempo. Exactamente. Asegurémonos de comunicarnos claramente con todos acerca de sus opciones. Te ayudaré con eso. Mantener informados a nuestros clientes es clave para generar confianza. Juntos, podemos crear un entorno en el que todos se sientan atendidos. Lección 21. Compra de pan. ¿Qué pasa con el pan? Sí, necesitamos una barra de pan integral para nuestras comidas. El trigo integral es una gran elección. Es más saludable y contiene más nutrientes que el pan blanco. Exactamente. Además, tiene una textura y un sabor maravillosos que complementan muchos platos. Me encanta cómo agrega un elemento abundante a los sándwiches y tostadas. Sí, y es perfecto para el desayuno con un poco de aguacate o mantequilla de maní. Absolutamente. Asegurémonos de comprar un pan fresco de la sección de panadería. Buena idea. El pan fresco siempre sabe mejor y mejora nuestras comidas. Ya me imagino la corteza crujiente y suave por dentro, es ampliamente deliciosa. Vamos a la tienda a recoger todo lo que necesitamos para la semana. Lección 22. Disfrutando de la repostería. Ya puedo saborear la masa crujiente, en mi opinión, es la mejor parte. Estoy completamente de acuerdo. Una buena masa puede hacer o deshacer una barra de pan. Sí, ese crujido satisfactorio cuando lo muerdes es simplemente irresistible. Y el aroma del pan recién horneado que inunda la cocina es celestial.
Absolutamente. Crea un ambiente tan cálido y acogedor. Me encanta experimentar con diferentes recetas para ver cómo queda la masa. Esa es la parte divertida. Cada intento trae sus propios resultados únicos. Sí, y es emocionante compartir los deliciosos resultados con amigos y familiares. Me muero por hornear juntos y crear deliciosas golosinas. Lección 23. Alojamientos acogedores. La selección de opciones de alojamiento es impresionante. Definitivamente. Seaside Haven cuenta con acogedoras habitaciones que se ven acogedoras y cómodas. Sí, me encanta la idea de alojarme en un lugar con vista al océano. Es perfecto para relajarse y el sonido de las olas es muy relajante. Exactamente. Además, estar cerca de la playa permite un fácil acceso a actividades divertidas. Ya me imagino disfrutando del café de la mañana en el balcón mientras veo el amanecer. Eso suena delicioso. Asegurémonos de reservar nuestra estancia lo antes posible. Absolutamente. Un lugar acogedor para relajarse hará que nuestro viaje sea aún más agradable. Espero con ansias la escapada perfecta llena de relajación y aventura. Lección 24. Peces tropicales. Vi peces nadando alrededor del acuario, los colores eran tan vibrantes. La chica que trabajaba allí dijo que eran peces tropicales y que se veían impresionantes. Absolutamente. Los peces tropicales son conocidos por sus colores brillantes y patrones únicos. Sí, cada especie tiene su propio encanto, lo que hace que observarlas sea fascinante. Podría pasarme horas viendo cómo se deslizan por el agua. Yo también. Es como un mundo submarino en miniatura lleno de vida y belleza. Creo que deberíamos visitar un acuario juntos, sería una experiencia divertida. Eso me encantaría. Explorar la vida marina es siempre una aventura emocionante. Planifiquemos nuestra visita pronto para que podamos disfrutar de las maravillas del océano. Lección 25. Beneficios de pintar. ¿Cómo te ha beneficiado pintar hasta ahora? Me ayuda a relajarme y descansar después de un largo día, lo cual me parece increíblemente valioso. Eso es maravilloso. Las salidas creativas, como la pintura, pueden ser terapéuticas. Exactamente. Me permite expresar mis sentimientos y pensamientos de forma visual. Además, es una excelente manera de desconectarse del estrés de la vida cotidiana. Sí, sumergirme en los colores y las pinceladas me da alegría. Puedo ver cómo se convierte en un ritual relajante para ti. Absolutamente. Cada sesión se siente como unas mini vacaciones para mi mente. Hagamos tiempo para pintar juntos, podría ser una forma divertida de crear lazos y crear. Lección 26. Espacio de trabajo dedicado. Es importante crear un espacio de trabajo dedicado en casa. Absolutamente. Tener un área específica ayuda a mejorar la concentración y la productividad. Sí, establece un límite claro entre el trabajo y la vida personal, lo cual es esencial. Planeo designar un rincón de mi habitación específicamente para tareas relacionadas con el trabajo. Suena como una gran idea. Un espacio bien organizado puede inspirar creatividad. Exactamente. Añadiré algunos toques personales para que sea acogedor y cómodo. Creo que haré lo mismo, un entorno agradable marca una gran diferencia. Sí, animémonos unos a otros a mantener nuestros espacios y mantenerlos ordenados. Me entusiasma ver cómo nuestros espacios de trabajo dedicados mejoran nuestra productividad.
Lección 27. Diseño minimalista. Eso suena atractivo. ¿Cuáles son algunos de los elementos clave de los diseños minimalistas? Bueno, el minimalismo enfatiza la simplicidad y la funcionalidad, a menudo usando colores neutros. Sí, me encanta cómo crea una atmósfera tranquila y ordenada. Exactamente. Los espacios minimalistas a menudo presentan líneas limpias y espacios abiertos que se sienten acogedores. Comprendo cómo esta filosofía de diseño fomenta menos distracciones en nuestro entorno. Sí, nos permite concentrarnos en lo que realmente importa sin desordenar innecesariamente. Creo que incorporar algunos elementos minimalistas en nuestros hogares podría ser refrescante. Absolutamente. Exploremos ideas para crear un ambiente más minimalista en nuestros espacios. Me entusiasma simplificar y ordenar, marcará una diferencia significativa. Lección 28. Tu viaje artístico. ¿Ya terminaste alguna de tus pinturas? No, todavía no. Todavía estoy desarrollando mis habilidades y experimentando con diferentes técnicas. Eso está totalmente bien. El proceso de aprendizaje es tan importante como la pieza final. Exactamente. Cada cuadro es una oportunidad para crecer y expresarme creativamente. Admiro tu dedicación a la mejora, demuestra tu pasión por el arte. Gracias. Creo que la práctica conducirá al progreso y, finalmente, al dominio. Dediquemos algo de tiempo a pintar juntos, me encantaría ver cómo se desarrolla tu viaje. Lo disfrutaría mucho. Compartir la experiencia hará que sea aún más gratificante. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestros esfuerzos artísticos. Lección 29. 0. Aspiraciones de viaje. Estoy pensando en hacer un viaje a otro país pronto. Sí, de hecho, yo también lo he estado considerando. Viajar puede ser una experiencia muy enriquecedora. Absolutamente. Explorar nuevas culturas y conocer gente diferente siempre es emocionante. Estoy de acuerdo. Nos abre la mente y nos ayuda a apreciar la diversidad del mundo. ¿Tienes un destino específico en mente que te gustaría visitar? Me inclino por un país con una rica historia y hermosos paisajes. Eso suena perfecto. Investiguemos algunas opciones y planifiquemos juntos nuestra aventura. Estoy totalmente de acuerdo. Planear un viaje puede ser tan divertido como el viaje en sí. Sí, hagamos de este viaje algo que ambos esperamos con ansias. Lección 30. Planes para fiestas. Perfecto. ¿Qué tal el próximo fin de semana a las 7 de la tarde? Eso debería funcionar bien para todos. Suena bien. Me aseguraré de enviar las invitaciones y de organizar todo. Genial. Una noche de fin de semana es perfecta porque la gente tiende a estar más relajada y disponible. Sí, y permite a todos relajarse después de una larga semana de trabajo. ¿Deberíamos planificar algunas actividades para mantener a todos entretenidos durante toda la noche? Absolutamente. Quizás algunos juegos o una divertida sesión de trivia puedan alegrar las cosas. Me encanta esa idea. Siempre es bueno tener actividades interesantes para unir a las personas. Sí, y también deberíamos pensar en bocadillos y bebidas para mantener a todos frescos. Hagamos una lista de lo que necesitamos preparar para asegurarnos de que todo vaya bien. Lección 31. La comodidad de las mascotas. Es un bonito detalle. Nuestras mascotas también apreciarán tener un lugar para relajarse. Absolutamente. Crear un rincón acogedor para ellos demuestra cuánto nos importa su comodidad.
Me encanta cómo un pequeño ajuste como ese puede mejorar su felicidad y bienestar. Sí, las mascotas prosperan en entornos en los que se sienten seguras y relajadas. Es increíble cómo una cama suave o una manta caliente pueden marcar la diferencia. Estoy completamente de acuerdo. Proporcionarles un espacio seguro es fundamental para su salud. Pensemos también en incluir algunos juguetes para mantenerlos entretenidos. Esa es una gran idea. Mantener sus mentes activas es tan importante como su comodidad. Creo que deberíamos crear esta área juntos, podría ser un proyecto divertido para nosotros. Lección 32. Experiencias inmersivas. Oh, he probado uno antes y me sentí como si estuviera en un mundo completamente diferente. Eso suena increíble. ¿Qué tipo de experiencia inmersiva tuviste? Fue una aventura de realidad virtual que me transportó a un paisaje fantástico lleno de maravillas. ¡Wow! Siempre he querido probar la realidad virtual, debe ser muy atractiva y realista. Realmente lo es. La tecnología hace que te olvides de lo que te rodea y sientas que estás realmente allí. Solo puedo imaginar lo emocionante que sería explorar nuevos mundos de esa manera. Sí, era como ser parte de una película, y me encantó cada momento. Busquemos una experiencia de realidad virtual que podamos probar juntos, creo que será muy divertida. Eso me encantaría. Explorar nuevas realidades juntos suena como una aventura a punto de ocurrir. Lección 33. Organizar a las enfermeras. ¿Sabías que Russell obligó al gobierno a aceptar la oferta de Florence Nightingale de organizar el viaje de enfermeras a Crimea? Sí, he leído sobre eso. Es sorprendente cómo su determinación cambió el rumbo de la enfermería y la atención médica durante la guerra. Absolutamente. Sus esfuerzos no solo mejoraron las condiciones de los soldados, sino que también establecieron la enfermería como una profesión respetada. Estoy completamente de acuerdo. Florence se adelantó a su tiempo y enfatizó la importancia de contar con enfermeras capacitadas en la atención médica. Exactamente. Su trabajo sentó las bases para las prácticas y la educación modernas en enfermería. Es inspirador ver cómo el compromiso de una persona con el servicio puede conducir a cambios significativos en la sociedad. ¿Seguro? Su legado sigue influyendo en los profesionales de la salud en la actualidad. Me encanta cómo su historia nos anima a abogar por lo que creemos, incluso en circunstancias difíciles. Definitivamente, honremos sus contribuciones apoyando las iniciativas de atención médica en nuestra comunidad. Lección 34. Ideas de compras. Me gusta esa idea. ¿Conoces alguna tienda que tenga una amplia selección de artículos? Sí, hay algunas tiendas excelentes en la ciudad que ofrecen una variedad de opciones, desde ropa hasta artículos para el hogar. Eso suena perfecto. Me encanta ir de compras donde puedo encontrar todo lo que necesito en un solo lugar. Yo también. Ahorra mucho tiempo y hace que la experiencia sea más agradable. Exactamente. Además, siempre es divertido explorar diferentes secciones y descubrir nuevos objetos. Absolutamente. A veces encuentras tesoros inesperados que ni siquiera sabías que necesitabas. Estoy completamente de acuerdo. Hagamos una lista de las tiendas que queremos visitar y planifiquemos un día de compras. Gran idea. Me emociona ver lo que podemos encontrar juntos. Yo también. Comprar siempre es más divertido en buena compañía.